de cómo crear un login utilizando HTML y CSS. Es un ejemplo sumamente sencillo si ya sabes lo básico de HTML y CSS. Es para practicar un poco. Vamos a crear este login que ves aquí enfrente. Es bastante sencillo, es tan solo un formulario estilizado que tiene un input de tipo texto y un input de tipo password. Y adicionalmente también tiene un botón y todo está estilizado con puro CSS. Ahora, adicional a todo esto, también vamos a añadir una pequeña animación utilizando una biblioteca llamada Animate CSS, que hace lo siguiente: cada vez que nosotros visitamos de nuevo la página, esto se desliza hacia el centro. Y para centrar el contenedor también vamos a utilizar Flexbox. Así que si te interesa todo esto de HTML, CSS y quieres practicar un poco, pues el día de hoy vamos a crear todo esto desde cero. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear una carpeta completamente desde cero, así que voy a ir a mi escritorio y voy a crear un folder nuevo o una carpeta nueva. En mi caso yo lo voy a llamar login HTML01, aunque tú puedes colocarle cualquier otro nombre que gustes. Vamos a arrastrarlo dentro del editor de código. El día de hoy voy a utilizar Visual Studio Code, pero si utilizas otro editor no hay ningún problema tampoco. Muy bien, vamos a crear dos archivos, un archivo index.html, que será para tener la estructura o el documento, y otro archivo llamado styles.css, que será para tener los estilos de nuestra aplicación. En el index.html vamos a crear una estructura básica, es decir, un HTML 2.5. Esta forma de crear esta estructura es a través de un plugin llamado Emmet. En Visual Studio Code viene por defecto, es decir, tan solo escribes HTML 2.5 y vas a ver un autocompletado como este, das un clic y se crea toda esta estructura. Esto viene por defecto en Visual Studio Code. Si estás en otro editor como Atom o Sublime Text, vas a tener que instalar un complemento. Muy bien, en el título yo voy a colocarle, por ejemplo, HTML login 01. Aunque puedes colocarle cualquier otro título, no hay ningún problema. Vamos a colocar luego una etiqueta link, que lo que hará es enlazar ese archivo HTML con los estilos de CSS. Entonces vamos a colocar styles.css. De hecho, Visual Studio Code también me ayuda con el autocompletado, como puedes ver. Y si quieres ser más específico, diciéndole que este archivo está exactamente dentro de la misma carpeta, puedes colocarle un punto y un slash. Y esto es como decirle, este style CSS está dentro de esta misma carpeta del HTML o del index.html. Y con esto va a funcionar. Muy bien, ahora vamos a tratar de dejar la estructura básica. Voy a dejar la estructura básica del formulario del login. Recuerda que esto puede funcionar exactamente igual para el sign up o para el register o para la ventana que te permite registrar. Yo tan solo voy a hacer el login y ya luego con los mismos estilos puedes crear otra HTML con o reutilizando los estilos que hemos creado aquí. Muy bien, vamos a crear un formulario. Este formulario va a contener exactamente todos los inputs, el botón y el título, es decir, va a ser el contenedor de todo nuestro login. Y aquí vamos a empezar colocando un título, por ejemplo un título que diga Sign In. Aquí puedes colocarlo en español, ingresar o login si deseas. En mi caso voy a colocarle Sign In. Luego voy a crear un input de tipo texto y que tenga una propiedad llamada placeholder para que muestre un texto por pantalla que sea username. Muy bien. Y adicional a esto, pues voy a crear otro input para que el usuario ingrese su contraseña. Aquí vamos a colocarle también un input de tipo, ya no text, sino password, ya que el tipo password lo que hace es ocultar los textos cuando lo escribimos. Aparecen esos asteriscos por el input. El placeholder sí vamos a colocarle, por ejemplo, password, para que el usuario sepa que lleva su contraseña. Y finalmente un botón. Hay otras personas también que le colocan un label. En este caso no voy a utilizar label porque creo que de esta manera ahorramos algo de espacio y no nos saturamos con tantos elementos HTML. Así que con esto va a funcionar. En el botón voy a colocarle login simplemente. Y con esto ya tenemos nuestra estructura. Vamos a guardarlo y vamos a abrirlo en pantalla. Vamos a ir a nuestro carpeta, a nuestro proyecto. Vamos a dar un doble clic en el index.html y así es como está luciendo. Hasta este momento obviamente no luce nada bien, pero vamos a estilizarlo. Entonces, ¿cómo vamos a estilizarlo? Bueno, tenemos que crear algunas clases de CSS. Entonces vamos a ir en el formulario y vamos a añadir una propiedad llamada class. Y este formulario tendrá una clase llamada form-box. Así lo he llamado, puedes nombrarlo de cualquier otra manera. Pero te recomiendo que lo hagas exactamente igual que yo, porque luego vas a tener algún problema quizás en alguna palabra y demás. Te recomiendo que termines el ejemplo y una vez lo termines ya puedes empezar a renombrar cosas. Muy bien, en cuanto al título voy a colocarle una clase llamada form-title. En cuanto a los inputs, no lo voy a estilizar porque gracias al form box puedo acceder a los inputs, es decir, como ya tengo la referencia al contenedor, puedo empezar a referenciar los elementos que estén dentro del contenedor. Entonces de esta manera me ahorro colocarles clases, pero también podría colocarles clases sin ningún problema. Muy bien, entonces con esto va a funcionar. Para terminar este formulario, cuando dé un clic me va a enviar exactamente al mismo archivo index.html, es decir, no lo va a enviar a ningún servidor, lo va a enviar justamente a este mismo archivo. Muy bien, entonces con esto ya tenemos nuestra estructura básica, así de rápido. Bueno, ya podemos cerrarlo, ya sabemos que allí está. En cuanto a los estilos, nosotros vamos a probar algo. Vamos a colocar aquí
vamos a utilizar el cuerpo del HTML. Voy a colocarle al cuerpo del HTML, es decir, a mi página, un background de color negro por ahora, black. Guardamos, vamos a ir a nuestra página y refrescamos. Y así lo estamos viendo. Es decir, está leyendo nuestros estilos. Recuerda que para que esto funcione tiene que tener la etiqueta link. Y tiene que tenerlo escrito correctamente, así que revisa muy bien los nombres. Muy bien, entonces con esto ya está listo. Vamos a empezar a estilizarlo entonces. Vamos a empezar por el cuerpo exactamente. Entonces voy a quitar este background black, tan solo era para prueba. Al lado del body voy a colocar una coma y un HTML. Adentro lo que voy a hacer es estilizar tanto el cuerpo como el HTML. ¿Qué es el HTML? Bueno, aquí está el cuerpo. Pero dentro del cuerpo, es decir, esta parte que estamos viendo, esta parte negra, esto está dentro de otra etiqueta HTML. Entonces ambos lo voy a estilizar. Lo voy a estilizar colocándole simplemente una altura del 100%. Un height del 100%. Vamos a guardarlo. Vamos a refrescar y no vemos ningún cambio. Hay una herramienta bastante útil cuando empiezas a diseñar, que es el inspector de elementos, que viene por defecto en el navegador. Por ejemplo, vamos a ir aquí en estos tres puntos. Vamos a dar un clic. Vamos a ir a donde dice más herramientas. Y hay una opción que dice Developer Tools. Si lo tienes en español va a decir herramientas para el desarrollador. Vamos a dar un clic y esto abre una ventana que tiene varias pestañas. Cada pestaña nos permite testear una parte de alguna aplicación o un sitio web como lo estamos creando justo ahora. Por ejemplo, vamos a hacer esto. Vamos a presionar en este botón que dice selecciona un elemento en la página para inspeccionarlo. Y vamos a posicionar el mouse y observa que nuestro elemento, nuestro contenedor body está ocupando el 100% de la pantalla, es decir, está ocupando todo el alto de la pantalla. Si yo no le coloco este alto, vamos a guardarlo así, vamos a seleccionarlo. Bueno, en este caso vamos a ver el contenedor es el body. Bueno, vamos a tener que refrescar, ahora sí. El body observa que ahora ya no ocupa todo el alto, tan solo ocupa lo que los elementos internos están abarcando. Por ejemplo, si lo selecciono, observa que tan solo llega hasta aquí, hasta esta parte. Igual con el HTML, tan solo llega hasta esta parte. Es por eso que al colocarle el height 100%, vamos a refrescar y vamos a seleccionar. Y observa que ahora el body ocupa todo el alto. Lo mismo con el HTML, como puedes ver. Muy bien, entonces ya estamos ocupando todo el alto de nuestra pantalla. Vamos a dejarlo abierto este elemento, este inspector, porque nos va a servir bastante en este video. Muy bien, entonces ahora voy a deseleccionar esto de aquí, dando un clic nuevamente. Y vamos a continuar estilizando. Vamos a empezar por el body. Voy a colocarle el body, tan solo los elementos para el cuerpo de la página. Y voy a colocarle un margin 0. Es decir, voy a hacer que los espacios hacia afuera del contenedor desaparezcan. Y también el padding 0, es decir, que los espacios dentro del contenedor también desaparezcan. Voy a colocarle un background. El background que he seleccionado para este día es un background oscuro o gris, más o menos es 2F 3542. Vamos a guardarlo, vamos a refrescar nuestra página y este es el color de nuestro background. Muy bien, vamos a colocarle también una propiedad flex, es decir, voy a utilizar flexbox para poder centrar este contenedor justo tanto verticalmente como horizontalmente, es decir, que esté justo en el centro de la pantalla. Para esto voy a decir display flex y con esto voy a poder empezar a utilizar flexbox. Vamos a colocarle flex direction row. Flex direction, bueno, ya no flex direction, sino flex wrap. Vamos a colocarle justified content y vamos a colocarle center. Y también los elementos alineados voy a decir align items center. Muy bien, y con esto lo que hará es que este contenedor, vamos a refrescar, esté justo en el centro. Recuerda refrescar la página. Muy bien, está justamente centrado simplemente porque estamos utilizando flexbox. Pero no luce nada bien los elementos porque aún no estamos estilizando. Vamos a seleccionarlo. No estamos estilizando aún el form box. Entonces ya luego lo vamos a estilizar, pero ya está centrado. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a empezar también a agregarle, por ejemplo, una manera de... Por ejemplo, si yo coloco aquí el elemento. De hecho, aquí no lo podemos ver porque aún no ocupa más. Así que lo voy a dejar así por ahora. Tenía planeado explicar otra cosa, pero al menos con esto ya está listo. Vamos a continuar con el form box. Vamos a colocar un punto y un form box. Y aquí adentro voy a colocarle a este contenedor tanto un alto como un ancho para especificar luego cómo cuánto van a abarcar aquí los elementos, los inputs. Vamos a ir aquí en nuestro form box y vamos a decirle que tendrá un ancho de 300 píxeles, un height, un alto de, por ejemplo, también podríamos colocarle un 300 píxeles para que sea un cuadrado, o podríamos colocarle un poco más de alto, 400. Vamos a ir a la página, refrescamos. Y si vemos ahora, seleccionamos nuestro elemento. Así es como está luciendo nuestro sign in. Otra forma es también tan solo quitándole el height y lo dejamos con el width.
Y si refrescamos y seleccionamos, tan solo está especificando el ancho. Y el alto se especifica o se abarca a partir de los elementos o cuánto estén ocupando los elementos. Muy bien, entonces vamos a continuar especificando, por ejemplo, el espacio interno del contenedor. Hasta este momento no hay ningún espacio interno. Como puedes ver, los inputs están pegados hacia el contenedor, hacia los lados. Entonces voy a decir un padding de 40 píxeles para que se separen. Guardo, refresco, voy a la página. Y ahora sí, como puedes ver, está separado el contenedor y adentro están los elementos. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a colocarle también un background para que se diferencie. Este background será mucho más oscuro, será 19, 19, 19. Vamos a guardar, refrescar, y este es el background del contenedor. Muy bien, vamos a colocarle también que los elementos estén alineados al centro. Entonces voy a decir text align center. Guardamos, refrescamos y están centrados. Vamos a colocarle también algún estilo al título. Recuerda que el título tiene una clase llamada form title. Entonces voy a colocar aquí debajo form-title. Y este form title vamos a colocarle un color blanco, un color FFF, que es el color blanco. También podrías colocarle white, sin ningún problema. Vamos a transformar también el texto que está en minúscula a todo a mayúscula. Entonces voy a decir text transform uppercase. Esto es para convertir todo el texto que estás viendo aquí a mayúscula. Vamos a probar esto, vamos a guardarlo. Vamos a ir a la página y refrescamos. Y como ves, así está luciendo. También podemos colocarle un font weight. Vamos a colocarle un font weight de 500 para ver cómo se ve. Guardamos, refrescamos y muy bien, así está quedando. Ok, con esto ya tenemos nuestro título y nuestro contenedor, pero faltan los inputs. Para estilizar los inputs vamos a seleccionarlos uno a uno. Recuerda que tenemos un input de tipo texto y un input de tipo password. Y también tenemos un botón. Este botón también tiene un tipo, creo, si mal no recuerdo, vamos a verlo. No, no tiene un tipo, pero vamos a colocarle. Este botón tendrá un type, vamos a colocarle aquí, un type de tipo submit. Para seleccionarlo simplemente. Y además esto especifica mucho mejor que este botón al presionarlo ejecuta el evento del formulario para el envío. Entonces con esto ya tenemos nuestro formulario diseñado. Muy bien, entonces voy a seleccionar exactamente esos tres elementos. Voy a decirle desde el form box voy a seleccionar el input de tipo texto. De esta manera. De hecho entre comillas tiene que ir. Luego también voy a decirle que voy a seleccionar del form box el input de tipo password. Recuerda que también tenemos el input de tipo password. Recuerda que lo que estoy seleccionando aquí es elementos por su propiedad llamada type text y type password. Entonces también puedo seleccionar el botón a través de su propiedad llamada type submit. Vamos a colocarle también otra coma y voy a decirle selecciona desde el form box un botón de tipo submit. Muy bien, y con esto voy a empezar a estilizarlos los tres. Aquí me está dando un subrayado Visual Studio Code diciéndome que no lo estoy estilizando, lo estoy seleccionando pero no lo estoy estilizando. Así que vamos a hacerlo. Primero voy a quitarle los bordes por defectos. Border 0. Guardamos, refrescamos y ya no tienen bordes. Vamos a colocarle también el background, voy a quitarlo. Voy a decir background none, para quitarle ese background blanco por defecto. Como puedes ver ahora son transparentes. También voy a colocarle un display block para que esté uno encima del otro. Vamos a refrescar y como ves ya está uno encima del otro. Luego también voy a colocarle un margen para que estén separados cada uno de 20 píxeles arriba y hacia abajo y automático hacia los lados. Es decir que arriba y hacia abajo cada elemento va a estar separado, pero el ancho va a estar determinado por el ancho del contenedor. Vamos a guardarlo, vamos a ir a la página y refrescamos y como puedes ver se ajustan exactamente al ancho del contenedor. Muy bien, están centrados y todo, y los altos también tienen 20 píxeles. Vamos a agregarle también un padding para que estén separados. Vamos a agregarle un padding de, por ejemplo, 14 píxeles arriba y hacia abajo y 10 hacia los lados, 10 píxeles. Guardamos, refrescamos y ahí está. Muy bien, no se ven muy bien los bordes porque no tenemos bordes. Entonces vamos a añadirle también un borde, o digamos también podríamos añadirle una especie de transición. Vamos a terminar primero con el ancho. Vamos a decir que el texto está alineado hacia la izquierda. Voy a decir que esté alineado hacia el centro. Text aligned center. Vamos a guardarlo, vamos a reiniciar y muy bien. Ahora sí, vamos a añadirle el borde. Vamos a decir border. Quiero que el borde sea de 2 píxeles. Vamos a decirle que de tipo sólido, es decir que sea una línea. Y vamos a añadirle el color luego. El color que he seleccionado es un color azul 3742 FA. Guardamos, reiniciamos y muy bien, estos son los bordes. Hasta este momento no luce nada bien, pero luego lo puedes estilizar mejor. Muy bien, también tiene un efecto focus por defecto del navegador, que el navegador siempre le coloca este color azul ligero a nuestros inputs.
Entonces queda bastante bien, aunque también podemos cambiarlo. En cuanto al login también quisiera cambiarlo, pero primero vamos a terminar con los inputs. Muy bien, vamos a terminar aquí, luego del border también quisiera que tenga un ancho definido, un ancho un poco más definido. Vamos a darle un width de 200 píxeles. Guardamos, refrescamos y muy bien. Ahora también quisiera darle, por ejemplo, un outline none. Vamos a colocar un outline none, vamos a guardarlo, refrescamos. Muy bien, se aplica a todos los estilos. Y finalmente voy a añadirle un color para que se vea justo o combine justo con el contenedor. Voy a decirle un color white. Vamos a verlo. Y en este caso, lo que estamos viendo aquí, el texto es blanco. Es lo que estoy aplicando. Pero aquí lo que no estamos viendo blanco es el placeholder. De hecho, esto viene bastante bien porque al final esto es tan solo de ayuda para el usuario. Pero el texto que estoy escribiendo es lo que he aplicado. Muy bien, con esto ya tenemos el color. Ahora voy a añadirle también un border radius. Y voy a añadirle de 24 píxeles hacia todos los lados. Muy bien. Como puedes ver, aquí tenemos ahora los inputs redondeados. Y también en este caso voy a añadirle una transición, como te había comentado. Entonces finalmente voy a añadirle un transition de 0.25 segundos. Vamos a guardarlo, refrescamos. Y hasta este momento no tenemos ningún cambio, ya que al final nosotros no estamos aplicando ningún efecto. Pero eso nos va a servir cuando apliquemos alguna especie de evento, por ejemplo el evento focus y demás. Esto nos va a mostrar una especie de transición. Vamos a probarlo, vamos a hacerlo de hecho. Vamos a escribir ahora otro estilo. Y voy a decirle desde el form box al input de tipo texto. Cuando yo lo seleccione, es decir, cuando yo le haga un focus, es decir, cuando lo dé un clic aquí, cuando le esté haciendo un focus, quiero que apliques un efecto. Y no solamente para el input de tipo texto, sino también para el form box y el input de tipo password. También su evento focus. Muy bien, entonces con esto ya estoy seleccionando ambos eventos de cada input. Cada vez que yo lo seleccione voy a cambiar los estilos. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a cambiarle el ancho. Lo voy a hacer un poco más ancho. Por ahora el ancho de cada elemento es de 200. Voy a añadirle a 280 píxeles. Y el color, el borde, lo voy a cambiar a blanco. Border color. Vamos a colocarle FFF. Guardamos. De hecho también podrías colocarle los 6 elementos. Es decir, puedes colocarlo en hexadecimal. Refrescamos. Y muy bien, no vemos ningún cambio. Pero si selecciono, observa que aparece una especie de transición en el que el input se extiende para cada uno de los inputs. Es decir, no es un cambio brusco. Si yo quito esto de aquí, por ejemplo, vamos a quitarlo para probarlo simplemente, o vamos a comentarlo, vamos a guardarlo, vamos a refrescar, y observa que si en la transición es mucho más brusco. Doy un clic y simplemente cambian. Pero con la transición lo que hace es cambiar, hacer una especie de, como su propio nombre le indica, hacer un cambio, digamos, a partir del tiempo. Es decir, una transición, así de sencillo. Entonces con esto ya luce un poco mejor, pero también puedes aplicar otros estilos. Yo tan solo lo voy a dejar con esto porque con esto creo que ya es suficiente, pero puedes aplicarles mucho más, animaciones y demás. Muy bien, voy a continuar con el botón. Recuerda que hasta este momento tenemos un botón aquí debajo, no luce nada bien, así que vamos a estilizarlo. Voy a decir desde el form box, quiero seleccionar el botón. El botón, por ejemplo, tiene un tipo submit y es por eso como lo voy a seleccionar. Aquí voy a colocarle también un border 0, luego voy a colocarle un background distinto. El background, de hecho, será el mismo color del borde, solamente que ya va a estar como fondo del botón. Es decir, voy a colocarle el color 5352 ED. Guardamos, refrescamos. Y muy bien, el botón ya tiene este color por defecto. Y adicional a todo esto voy a quitarle también el cursor típico, que tan solo muestra el cursor normal, por un cursor de tipo pointer. Cursor pointer. Guardamos, refrescamos. Y muy bien. Cuando selecciono los inputs está el cursor normal, pero cuando selecciono el botón cambia. Finalmente voy a quitarle este form box, a este botón de tipo submit. Voy a quitarle el background cuando yo lo seleccione. Es decir, cuando lo seleccione voy a quitar el fondo para que parezca transparente. Es decir, el background se lo voy a quitar. Background none. Guardamos. Y esto es lo que pasa. Bueno, esto es tan solo cuando seleccione, es decir, cuando aplique su evento hover. Vamos a guardar, refrescamos y ahora sí. Muy bien, entonces observa. Tengo el primer input, voy a seleccionarlo. Y aquí, por ejemplo, puedo escribir algo. Puedo escribir mi username. Luego puedo escribir una contraseña. Y también se aplican los mismos estilos. Luego, cuando doy un clic, observa cuando estoy seleccionando, el efecto cambia. De hecho, esto también para que funcione podríamos agregarle un border. Vamos a escribir aquí. Border 2 píxeles.
sólido. Y vamos a añadirle, por ejemplo, el mismo color de antes. De hecho, esta es la misma regla de antes. Vamos a copiarlo y vamos a pegarlo. Vamos a pegarlo aquí. Muy bien, vamos a guardarlo. Y vamos a reiniciar. Muy bien, entonces ahora, cuando yo lo selecciono, se queda el borde, como puedes ver. Muy bien, y esto funciona exactamente igual. Seleccionamos. Cuando yo doy un clic en Login, esto me reenvía a la misma página. Muy bien, finalmente, para añadir una animación a nuestro ejemplo, voy a utilizar una biblioteca de CSS llamada Animate CSS. Vamos a buscarlo en internet, Animate CSS, así de sencillo. Y vas a ver una página llamada, un string o una URL bastante, digamos, bastante complicada de mencionar, pero lo importante es que es el primer resultado de Google. Lo seleccionas y aquí vas a ver esta página llamada animate.css. Aquí lo que te permite es traer una biblioteca que te permite añadir animaciones. Por ejemplo, cuando refrescamos, este texto ya tiene una animación, pero nosotros podemos seleccionar otro. Por ejemplo, colocamos este efecto de aquí y se desliza de izquierda hacia la derecha. O otro efecto, por ejemplo, que es de salida para que se desvanezca. O cualquier otro efecto que queramos, hacer un giro y demás. Y todo esto lo podemos utilizar bastante sencillo. Vamos a ir aquí donde dice View on GitHub. Y aquí vamos a ver una opción de cómo podemos añadirlo. Vamos a bajar un poco más. Y por aquí dice uso, cómo utilizarlo. Y vamos a ver que tenemos que agregarlo a la cabeza de nuestro HTML. Pero aquí hay una forma más sencilla utilizando tan solo un enlace de internet. Para que esto funcione tienes que tener una conexión de internet. Obviamente cuando tu página esté desplegada en internet esto va a funcionar, ya que por defecto hay conexión a internet. Entonces vamos a copiarlo. Vamos a ir a nuestro archivo HTML. Y vamos a pegarlo encima de los estilos.css. En este caso no hay ningún problema con que sea arriba o abajo, ya que al final esto lo que hace no es entrar en el código de CSS, sino manipularlo a través del código de HTML. Es decir, que esto es como tener otro CSS, solo que creado por otra persona. Esto de código, ¿cómo podemos utilizarlo? Bueno, aquí también está la documentación con todos los, todas las animaciones que podemos utilizar. Pero antes de utilizarlas tenemos que añadir una clase llamada Animated al elemento que queremos animar. Es decir, ¿qué elemento quiero animar en este caso? El formulario. Entonces al formulario adicional a la clase que ya le he dado, voy a colocarle una clase llamada Animated, que es la clase que viene desde Animate CSS. Y luego el efecto. ¿Qué efecto quiero colocarle? Bueno, puedes venir acá atrás y probar. Por ejemplo, quiero el efecto, vamos a ver el efecto flash. Este es el efecto flash. Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a colocarle flash. Guardamos. Vamos a ir a nuestro login. Refrescamos. Y como puedes ver tiene ese efecto. En mi caso yo le he colocado un efecto llamado Fade in Up, que es este de aquí. Vamos a buscarlo. Fade in Up. Y como puedes ver se desliza de abajo hacia arriba. Para un login queda bastante bien. Vamos a añadirlo. Fade in Up. Guardamos. Vamos a login. Refrescamos. Y como puede ver, cada vez que entra, aparece deslizándose el login. Pero pasa algo, si observas aquí, la barra aparece. Vamos a refrescar. Y aparece y luego desaparece. Eso es lo que no quiero. Y eso es lo que te iba a explicar al inicio. Pero en este caso, como ya tenemos todo diseñado, tiene más sentido explicarlo ahora. Para quitarle esa barra es muy sencillo. Simplemente vamos a ir en el body. Y vamos a colocarle una clase de CSS que quita por defecto esa barra típica. Entonces vamos a colocarle un overflow hidden para ocultarlo. Guardamos, vamos a ir a nuestro login, refrescamos y como puedes ver ahora que refrescamos ya no aparece. Y muy bien, con esto tenemos terminado nuestro login. Y esto funciona incluso en dispositivos pequeños. Vamos a seleccionarlo y se vería de esta manera. Podrías añadir media queries para darle un espacio más pequeño y demás, pero con esto va a funcionar. Cada vez que visitan aparece exactamente la misma animación y todo. Muy bien, y de esta manera hemos terminado nuestro ejemplo del día de hoy. Eventualmente voy a publicar más ejemplos de estos ejemplos básicos de HTML porque de esta manera pueden practicar un poco más. Y sobre todo es bastante corto estos videos, así que voy a publicar pronto otros ejemplos más de logins, otros ejemplos más de cómo crear un landing page y demás en este canal. Así que nos vemos muy pronto. Muy bien, y con esto hemos concluido. Recuerda que si quieres encontrar más contenido de desarrollo web, programación y temas relacionados, visita la sección de videos de mi canal principal. O puedes visitar mi segundo canal llamado Fast Code, en donde subo contenido de manera frecuente acerca de tutoriales y ejercicios prácticos de programación utilizando distintos lenguajes, frameworks y demás. Finalmente, te invito a visitar mi sitio web llamado fastweb.com, en donde encontrarás de una manera más ordenada cursos, tutoriales y todo el contenido que he venido creando hasta ahora, brindándote más información acerca de libros, enlaces y requerimientos para cada curso.
Además, tienes mi blog en donde encontrarás mis publicaciones que he venido creando hasta ahora, en donde escribo acerca de programación, informática y cosas relacionadas a esta profesión. Y eso ha sido todo. Te recomiendo visitar mis enlaces sociales si deseas estar al tanto de mi actividad y nuevo contenido, o unirte a nuestra comunidad de Slack en donde encontrarás a más programadores. Al final de este video voy a dejarte otros videos que ya he venido creando anteriormente y que te pueden interesar. Gracias por ver.